Hola amigos y bienvenidos a este video en el cual vamos a analizar el ingreso del Sol en Cáncer, y esto es un video que sirve para todos los países del mundo. No vamos a explorar ningún país en particular. Primero que nada vamos a hablar un minuto de qué significa el ingreso del Sol en Cáncer. En astrología mundana, cada vez que el Sol ingresa a un signo cardinal, esto es Aries, Cáncer, Libra y Capricornio, se levanta una carta que nos dice cómo vamos a estar por 3 meses. Esto tiene sentido porque cuando el Sol ingresa a un signo cardinal cambian las estaciones, ¿no? En el ingreso a Aries es la primavera en el hemisferio norte y el otoño en el hemisferio sur. En el ingreso a Cáncer es el verano en el hemisferio norte y el invierno en el hemisferio sur. Entonces quiere decir que el Sol llegó a un solsticio, o un equinoccio. En este caso llegó al solsticio de verano en el hemisferio norte y de invierno en el hemisferio sur. Y bueno, la tradición en astrología mundana es levantar una carta para ver cómo vienen un poco esos 3 meses, ¿no?, que vamos a tener de esa estación en particular. Así que vamos a observar la carta. Bueno, acá tenemos, obviamente, esta carta, como yo digo, es para todo el mundo, entonces no está dividida en casas, no tiene ascendente, solamente tenemos los planetas en los signos y los aspectos entre los planetas, porque es válida para todo el mundo. Pero podemos ver una serie de cosas interesantes. La primera es que, bueno, obviamente el Sol está en 0 grados, 0 minutos, 0 segundos de Cáncer, porque eso es lo que la carta que estamos levantando. Pero podemos ver que en conjunción al Sol, en los 2 grados de Cáncer está 2 grados 33, está Júpiter, ¿no? Y esto es una muy buena noticia, porque Júpiter está exaltado en el signo de Cáncer. Entonces que el Sol haya entrado o haya ingresado en Cáncer y esté en conjunción con Júpiter nos habla de una energía jupiteriana, de una energía que tiene que ver con la abundancia, que tiene que ver con la expansión, pero también tiene que ver con la fe, ¿no? Es decir, Júpiter era el planeta que regía un poco esas cosas que no se veían, en el planeta de la religión, de la iglesia, de los curas, ¿no? De los sacerdotes, ¿no? Tenía que ver un poco con todas las cuestiones de lo que estaba más allá del mundo material, mientras que Saturno tradicionalmente era el planeta que lidiaba con lo material y el mundo concreto. Entonces, esto trae es una buena noticia, ¿no? Porque significa que todo lo que tiene que ver con lo solar está de alguna manera tocado por Júpiter, y una energía muy de Júpiter, de un cierto optimismo, de una cierta expansión, de una cierta sensación de que la humanidad está yendo hacia algún lado, y que no es que no estamos viviendo una época desastrosa, sino que estamos viviendo una época donde empiezan a aparecer respuestas, y donde empiezan a aparecer de alguna manera recursos y no, es decir, es todo lo contrario de la escasez, es la abundancia Júpiter, ¿no? Para ver cómo vamos a estar cómo va a estar un poco la gente, cuál va a ser el clima más emocional, tenemos que mirar la Luna. Y la Luna, tenemos una excelente noticia, está en los 0 grados de Tauro, haciendo un sextil partil al Sol, ¿no? ¿Por qué es una excelente noticia? Porque la Luna está exaltada en Tauro, entonces ya tenemos 2 planetas exaltados, tenemos a Júpiter que vimos y ahora tenemos la Luna exaltada, ¿no? Que la Luna esté exaltada es una muy buena noticia, porque significa que la gente en general, en pueblo, la población se va a sentir más o menos contenida, se va a sentir como que tiene lo suficiente. La Luna en Tauro tiene que ver con eso, con sentir que yo tengo lo suficiente, ¿no? Con sentir que incluso me sobra. Entonces es una buena noticia. En Tauro también podemos ver Venus domiciliado, ¿no? Entonces también esta es una excelente noticia, porque todo lo que tiene que ver con Tauro, con Venus, con lo que sea el arte, y las relaciones venusinas, relaciones amorosas, está bien aspectado en general estos 3 meses en el mundo. Es decir, es una buena posición de Venus. Y recuerden que durante 6 meses tuvimos una pésima posición de Venus, porque Venus estaba en Aries, que era el signo donde estaba en detrimento, y estuvo retrógrado, y cuando retrogradó tocó a Saturno. Entonces es como que tuvimos 6 meses en los que todo lo que tenía que ver con Venus estaba muy mal. Bueno, esto es un buen momento para iniciar cosas venusinas, para iniciar romances, para todo lo que tenga que ver con Venus, para, no sé, abrir una galería de arte, para todo lo que tenga que ver con el arte, con Venus, con las cosas lindas, para redecorar la casa, para comprarse adornos para la casa, ¿no?
o para adornos o ropa linda o lo que sea, ¿no? Todo esto está bien aspectado. Es muy interesante, yo decía que hay un trígono un sextil entre el Sol y la Luna, que haya un sextil partil, ¿no? Es decir, que están los dos en el mismo grado de diferentes signos, a 2 signos de distancia, significa que bueno, que la Luna y el Sol están trabajando bien, que todo lo que tiene que ver con la autoexpresión solar está en conjunción, digamos, o en armonía con el mundo interior, ¿no? Entonces no se da esa cosa de yo siento que para expresarme tengo que traicionar mis sentimientos, ni nada por el estilo, ¿no? Recordemos que el Sol y la Luna también tienen que ver con los gobiernos, es decir, el Sol es el gobernante y la Luna sería el pueblo, la población o la mayoría de la población. Entonces esto significa que, bueno, esto van a ser más o menos 3 meses donde va a haber cierta, digamos, armonía entre el pueblo y los gobiernos. No van a ser meses de enojo, de revolución, de marcha, de tirar, de romper todo, de tirar bombas molotov, porque va a haber un cierto acompañamiento por lo general de sus pueblos a sus gobernantes. Ahora, estamos viviendo, todo esto parecen buenas noticias y parece un poco descolocado porque alguien me podría decir, bueno, pero estamos en un mundo que está en el medio de conflictos bastante graves, sobre todo este conflicto que está escalando todos los días entre Irán y Israel, que se están bombardeando, que se están tirando misiles, que bombardearon un hospital, que Estados Unidos parece que se va a meter y que quieren matar digamos, o derrocar al gobierno de Irak, de Irán, y bueno, se está dando toda esta cosa de que hay una escalada. Tenemos que bueno, es cierto que hay guerra en el mundo, ¿no? Entonces tenemos que mirar dónde está Marte. Y algo muy interesante, porque Marte ya ingresó en Virgo, ¿no? O va a estar en Virgo cuando en el ingreso del Sol en Cáncer. Entonces esto nos está hablando de que sí, de que la guerra, que hay, digamos, agresiones y cuestión bélica, pero que se está usando de una manera virginiana. ¿Cómo es la guerra virginiana? Bueno, es detalle, es precisión, ¿no? Y esto es interesante porque es lo que estamos viendo en esta cuestión entre Israel y Irán, ¿no? Es decir, lo que están haciendo es se están arrojando misiles y este tipo de cosas, pero no es una guerra masiva, no es que es como en la Segunda Guerra Mundial que mandan 800 bombarderos y hacen un bombardeo y matan a todos los que están abajo y destruyen toda la ciudad. Es una guerra casi quirúrgica, ¿no? Yo sé que vos tenés una planta de enriquecimiento de uranio, entonces voy y destruyo esa planta, pero no te destruyo toda la ciudad, te destruyo la planta, ¿no? Entonces yo sé que vos tenés en tal cosa un cuartel, entonces te mando un misil a ese cuartel. Es como una guerra muy virginiana, de mucha precisión, de mucha, ¿no? De mucho detalle, también como de mucha, todas estas misiones que están haciendo bombardeos se basan en años y en años de trabajo de inteligencia para saber dónde están los búnkers, dónde están las instalaciones nucleares de Irán. Entonces tiene como todo ese trabajo virginiano, ¿no? Que no es lo mismo que un Marte que estuviera en Aries o en Escorpio, que es, bueno, te empiezo a tirar bombas y trato de destruirte lo más posible y por ahí es una energía que termina matando a gente que no tiene nada que ver y no cumple con los objetivos militares reales. A comienzos de Aries podemos ver que tenemos prácticamente una conjunción, está en un grado entre Saturno y Neptuno. Esta conjunción nos habla de, bueno, ya lo hablamos un poco. Bueno, en cuanto a la guerra, ya me acabo de hablar de la guerra. Esto tiene que ver también con la guerra. Yo ya hablé mucho de cómo la guerra está entre Irán, o el conflicto está entre Irán y Israel se hace patente o concreto o específico cuando Neptuno ingresa en Aries, ¿no? Es decir, cuando Neptuno ingresa en Aries es como que esa energía ariana de la guerra, del enemigo, de derrotar al enemigo, se hace como mucho más patente y se empieza a circular por el inconsciente colectivo, y ahí es donde Israel e Irán, que se habían estado peleando durante décadas en forma digamos, indirecta, a través de, bueno, yo financio a Hezbollah, entonces vos te peleas con Hezbollah, en lugar de pelearte con Irán directamente, te peleas con un grupo terrorista, un grupo revolucionario, si se quiere, que yo estoy financiando, pero no te estás peleando conmigo, ¿no? Entonces cuando ingresa Neptuno en Aries, es como que Israel dice, no, ¿saben qué? Nuestro enemigo siempre fue Irán, vamos a darle a Irán y vamos a terminar esto de una vez por todas, ¿no? Ahora, también está Saturno ahí, entonces Saturno nos está diciendo, ojo, que no se puede, no es cuestión de cuando Saturno está en Aries, impide de alguna manera o pone un freno a todo lo que es lo bélico, a todo lo que es la destrucción.
a todo lo que es el ataque. Es como que dice, bueno, sí, vas a atacar, pero que sea un ataque con responsabilidad, que esté justificado, no va a ser atacar por atacar, ¿no? Y entonces estamos viendo eso, como que hay una guerra donde hay dos países que claramente cada uno quiere que el otro se destruya, o por lo menos Israel quiere derrocar al régimen de los ayatolás, y es el gobierno teológico de Irán, pero bueno, digamos, es como que está Saturno presente en Aries, entonces la guerra es como muy limitada, ¿no? Tiene que ver con ese también. Otro testimonio de esto es, como decía, el Marte en Virgo, ¿no? Es como una guerra más quirúrgica, más que una guerra full, ¿no? A todo, a todo nada. Ahora, el Saturno-Neptuno tiene otro significado, que es esta cuestión, es decir, Neptuno tiene que ver con las fantasías de la humanidad, con las utopías de la humanidad. Neptuno siempre nos dice dónde está el paraíso. Entonces, Saturno-Neptuno nos dice que es hora de dejar ir ciertas fantasías que no se van a cumplir, ¿no? Tengan en cuenta que la última vez que estuvo Saturno en conjunción a Neptuno fue en 1989. En 1989 fue el año que cae el muro de Berlín, donde el comunismo había sido para una buena parte de la humanidad una especie de utopía. Vamos a ir a un mundo donde seamos todos iguales, donde no va a existir la injusticia, donde vamos a ser todos hermanos y camaradas. Y bueno, obviamente eso era una ilusión y en algún momento se tenía que venir abajo, se vino abajo en el 89. En la Argentina particularmente sufrimos un proceso, y en muchos países de América Latina, un proceso de mucha hiperinflación. También en Brasil ocurrió algo parecido. Digamos, la Argentina tuvo una hiperinflación de miles y miles de porcentaje, ¿no? Pero eso marcaba también el fin de una utopía, el fin de la idea. Por ejemplo, en la Argentina el Estado controlaba todas las empresas de servicios públicos, la electricidad, el gas, y estaba esa idea, ¿no? El Estado puede hacerse cargo de todo. Entonces llegó un momento donde no teníamos electricidad, no teníamos gas, no teníamos teléfono. Es decir, para poner un teléfono tardaban 5 o 6 años. O para reparar un teléfono tardaban 3 meses. Entonces la gente empezó a decir, bueno, basta, privaticen todo. Es decir, no va... es decir, ya no va más esta idea o esta utopía o esta fantasía de que el Estado papá se puede hacer cargo de todo, que eso venía de los años 40, de la época de Perón, ¿no? Entonces, vamos a ver eso, vamos a ver como que se van a empezar a caer ciertas supuestas verdades o ciertos supuestos objetivos, ciertas utopías que estaban dando vuelta, y decir, bueno, esto ya no se puede mantener así. Esta conjunción, para que se entienda de qué estoy hablando, doy el caso se va a dar en la Casa 6 Argentina, y la Casa 6 Argentina tiene que ver con el trabajo, los sindicatos, los empleados públicos, ¿no? Entonces, lo que va a ocurrir seguramente es que en la Argentina todavía tenemos todo el sistema de leyes laborales que vienen de la época del pleno empleo, de los años 40, de los años 50, donde había millones de personas que eran obreros de grandes fábricas, y eso ya no existe más, ¿no? Entonces no podemos seguir teniendo esa legislación, digamos, porque la legislación está hablando de un mundo que ya no es la realidad, y la realidad no está legislada porque seguimos teniendo las leyes de 1940, ¿no? O de 1930. Entonces vamos a tener que cambiar, de decir, bueno, saben que ese mundo no existe más, es una fantasía que tenemos que dejar ir, vamos a justamente Saturno, ir a la realidad, poner los pies en la realidad y crear una nueva fantasía con los pies en la tierra, o una nueva realidad o una nueva utopía, pero que tenga que ver con algo que sea realizable, ¿no? Ahora, si analizamos la carta un poco en su totalidad, que es un poco la manera responsable de hacerlo, la manera inteligente de hacerla, esto resuena un poco con la cuestión del Júpiter. Si fijémonos que obviamente hay una cuadratura partir entre esta conjunción de Saturno y Neptuno con Júpiter y el Sol, ¿no? Perdón, con Júpiter y el Sol, sí. Entonces esto nos está hablando de que para ir hacia la expansión que nos promete este Júpiter, tenemos que tomar en cuenta justamente esta cuestión de cuáles son las utopías o cuáles son las fantasías que tenemos que dejar de lado, ¿no? Es como que ese Saturno está diciendo, ojo, sí, es momento por ahí de expandirnos, es momento de ir más allá, es momento de pensar cosas nuevas, pero justamente no podemos pensar las cosas nuevas en abstracto, tenemos que pensar las cosas nuevas para que sean específicamente para reemplazar todas estas utopías y todas estas ideas que ya no van más, ¿no? Es decir, tenemos que empezar a concentrarnos en tener una nueva visión del mundo, porque Júpiter tiene que ver con eso, con la cosmovisión, ¿no?
tenemos que tener una nueva filosofía de vida, que también sería Júpiter, que reemplace a las viejas filosofías de vida, a las viejas visiones, a los viejos, digamos, mapas del mundo, no mapas en el sentido geográfico, sino de concepciones de la vida y de la sociedad que ya no van más, ¿no? Y tienen razón, porque estamos viviendo, digamos, fíjense dónde está Plutón. Plutón está en Acuario, entonces Plutón nos está diciendo, bueno, irrumpe lo nuevo, ¿no? Irrumpe la inteligencia artificial, digamos, estamos viviendo en un mundo nuevo donde todo lo viejo nos sirve y tenemos que empezar a desarrollar nuevas maneras de hacer las cosas. Y esta carta es buena porque está diciendo, bueno, la gente se siente lo suficientemente segura, Luna en Tauro, como para poder expandir y pensar lo nuevo. Sol conjunción Júpiter. Ahora, para pensar lo nuevo tenemos que tener las limitaciones de la realidad. Saturno nos está diciendo, no podemos pensar en abstracto y empezar a volar por las fantasías, ¿no? Saturno, Neptuno, es decir, las fantasías tienen que estar controladas y las fantasías tienen que estar basadas en la realidad, en lo que se pueda lograr. No podemos agarrar y decir, no, vamos a prohibir la inteligencia artificial. No podemos prohibir la inteligencia artificial, ya apareció. Tenemos que aprender a vivir con lo nuevo y tenemos que aprender a expandirnos. Júpiter, pero teniendo en cuenta cómo es la realidad y qué cosas podemos hacer y qué cosas no podemos hacer, ¿no? Ahora, por ejemplo, quiero que se entienda, voy a dar algunos ejemplos. Por ejemplo, el presidente Trump de los Estados Unidos llega un poco a la presidencia prometiendo esta cosa de Make America Great Again, ¿no? MAGA. Vamos a hacer que los Estados Unidos sean grandes de nuevo. Ahora, ¿qué es lo que está prometiendo Trump específicamente? Está prometiendo una especie de regreso a una tierra prometida. Vamos a volver a los años 50, a los años 60, cuando Estados Unidos era la gran potencia mundial, la gran potencia industrial. Vamos a tener la fábrica. Él quería, poner los aranceles para que todas las fábricas se volvieran a mudar a Estados Unidos. Bueno, el mundo ya no es el mundo de los años 40, los años 50, los años 60. Entonces no se puede volver. Esa es una utopía y es una utopía irrealizable. Entonces el Saturno-Neptuno va a empezar a decir, bueno, eso es irrealizable, eso no se puede hacer, ¿no? Y la gente después se va a enojar. O sea, Trump nos prometió ir a un lado que no nos puede llevar, ¿no? También, por ejemplo, ya que estoy con Trump, el presidente Milei hizo algo un poco por el estilo, prometiendo vamos a volver a la Argentina de 1880, que era la Argentina de potencia del mundo, de la gran productividad que venían los extranjeros. Bueno, la Argentina de 1880 sería esa Argentina o no, podemos discutirlo, pero si hay algo seguro que es que no estamos en 1880, el mundo no es el de 1880, entonces no podemos volver a esa utopía, digamos, porque es irrealizable. Entonces, ojo, Saturno-Neptuno va a que dejar claro esto. Sí, no podemos ir a la utopía socialista, peronista, que era la utopía un poco del kirchnerismo, donde el Estado tiene recursos inagotables y se hace cargo de todo. Eso también es una fantasía que no se puede realizar, pero tampoco se puede realizar la fantasía neoliberal donde el mercado regule todo y el país vuelva a ser rico y tiremos manteca al techo simplemente porque desregulamos los mercados. Eso tampoco se va a dar, ¿no? Entonces, ¿qué nos dice esto? Nos dice que, bueno, tenemos la posibilidad de expandirnos. Sol, Júpiter, nos sentimos lo suficientemente seguros como para expandirnos, ¿no? La luna haciendo sextil al sol en Tauro, en el signo donde está en exaltación, pero para expandirnos, Júpiter, tenemos que tener en cuenta que va a haber un montón de direcciones en las cuales no nos vamos a poder expandir, porque esas direcciones son esas direcciones de esas utopías que ya son irrealizables y tenemos que darnos cuenta que para ese lado no tenemos que ir. Saturno, esa cuadratura con Saturno nos está diciendo esto. Ojo con intentar expandirnos para el lado donde no hay una expansión, donde ya no es evolutivo expandirnos. Tenemos que encontrar una nueva manera de expandirnos y una nueva dirección hacia la cual expandirnos y no intentar ir siempre hacia esas viejas utopías irrealizables de volver al pasado, ¿no? Volver al pasado. Júpiter tiene que ver más con ir hacia el futuro, con ir hacia lo nuevo. Y si alguien tiene la duda de si lo nuevo es la dirección, bueno, Plutón está en Acuario. Plutón nos está diciendo vamos a romper todo lo viejo, las viejas estructuras. Capricornio ya quedaron atrás y ahora vamos a vivir cosas nuevas, cosas que nunca se vivieron, ¿no? Es decir, Plutón en Acuario era la Revolución Francesa, ¿no? Es decir, de repente un mundo que durante siglos y siglos y siglos, o casi diría milenios, había vivido a través de reyes y el clero y la nobleza, y ese era el orden establecido. De repente se cae todo y viene un grupo de revolucionarios y dice, no, el soberano es el pueblo, los hombres son todos iguales y vamos a
digamos, si van a mandar los burgueses y los campesinos y la nobleza va a desaparecer, va a dejar de tener poder. Bueno, esto era algo que nunca se había escuchado. Bueno, Plutón en Acuario trae eso, lo que nunca se vio, ¿no? Es la era de lo nuevo, y para estar, digamos, a poder vivir en esa era de lo nuevo, tenemos que dejar de ir las viejas utopías, las viejas ideas irrealizables, las viejas fantasías, ¿no? Esa noción de que en el pasado vamos a encontrar una referencia para el paraíso está en el pasado y tenemos que volver al pasado. Todo eso con Plutón en Acuario no va más, ¿no? Así que bueno, creo que ese es el núcleo de lo más importante que tenemos que ver de esta ingreso del Sol en Cáncer. Hay algún par de cositas que no mencioné. Bueno, Urano está a punto de ingresar en Géminis. Esto es algo que voy a hacer ahora pronto, un video acerca de las cosas que va a traer. Es decir, está dejando Tauro y bueno, va a empezar a funcionar en Géminis todo lo que tiene que ver con la comunicación, los viajes cortos, ¿no? Pero bueno, todavía no está plenamente en Géminis en este ingreso del Sol en Cáncer. Y bueno, Mercurio está en Cáncer. Entonces con el ingreso del Sol en Cáncer, con Mercurio en Cáncer, nos da, bueno, toda una comunicación que tiene que ver más con lo canceriano, quizás con discursos un poco que tienen que ver con lo nacionalista, ¿no? O que apuntan más hacia la emoción, ¿no? De Mercurio en Cáncer, ¿no? Que hacia la razón. Eso se puede dar. Pero bueno, el núcleo de la lectura de la carta yo diría que está entre esta expansión que nos propone Júpiter y cuadratura entre Neptuno y Saturno, que nos está diciendo, sí, hay una expansión, pero ojo para qué lado te querés expandir, porque hay ciertas cosas que ya no van más y no podemos expandirnos para ese lado. Tenemos que buscar nuevas direcciones para expandirnos. Como siempre dice mi colega José Milian, él decía que en 1989, también en la última conjunción Júpiter-Saturno, ocurrió la matanza en la plaza Tiananmen en China. Había habido grandes protestas contra el régimen comunista chino, contra el maoísmo, y bueno, terminaron masacrando a la gente. Fue un baño de sangre, ¿no? Pero ¿qué hizo el Partido Comunista China? Dijo, no podemos seguir intentando, digamos, forzar una utopía en la cual la gente no cree más, la vieja utopía de Mao, revolucionaria de los años 40. Entonces crearon la China moderna, la China que es una capital tecnológica, ¿no? Del mundo. Entonces a eso me estoy quizás refiriendo. Al lugar de querer ir hacia las viejas cosas que ya sabemos que no funcionan, bueno, busquemos la manera de renovar las cosas para que sean realmente algo nuevo y algo expansivo, ¿no? Así que bueno, amigos, vamos a terminar el video acá y les agradezco que me hayan acompañado hasta acá y les pido que si les gustó me den un me gusta y les sugiero que se suscriban a mi canal y toquen la campanita. Y bueno, nos vemos en el próximo video. Muchísimas gracias.